En el vasto lienzo del cielo, cuando el sol se adentra en la constelación de Libra, se levanta una revolución silenciosa que no empuña espadas ni blande escudos, sino que alinea corazones y mentes con el principio eterno del equilibrio. Es el momento en que la balanza cósmica se sacude para recordar al mundo que ninguna fuerza puede prevalecer eternamente sobre otra sin desatar su propia ruina. La revolución de Libra no es un acto de violencia, sino una insurrección de armonía que se erige contra la tiranía del exceso y la desmesura. En las antiguas tradiciones, se decía que Libra aparecía en el cielo como guardiana del umbral entre la luz y la oscuridad, marcando el instante del equinoccio, donde la duración del día y la noche se igualan como un espejo perfecto. Ese instante no es solo un fenómeno astronómico, es el recordatorio de que la justicia cósmica está escrita en las estrellas. La revolución de Libra se manifiesta como un llamado épico a que cada ser humano se alce en defensa de la verdad, de la belleza y de la justicia, entendidas no como abstracciones, sino como fuerzas vivas que sostienen la arquitectura del universo. Cuando Libra se yergue con su balanza de oro, el poder se mide en actos de concordia y la gloria se encuentra en la capacidad de tender puentes. No es casualidad que este signo esté regido por Venus, planeta que gobierna el arte de la unión y de la estética, porque en la revolución de Libra la lucha se libra con la palabra justa, con la mirada sincera, con la mano que ofrece paz sin someterse. Es una rebelión contra los extremos, contra la perpetua guerra entre fuerzas irreconciliables, y en su lugar proclama que el verdadero triunfo está en la integración de las dualidades. En los tiempos antiguos, los sabios decían que el mundo se derrumba cuando la balanza se inclina demasiado hacia un lado. La revolución de Libra surge entonces como un viento renovador que barre los excesos, que arranca las máscaras de la soberbia y devuelve a cada cual la conciencia de su medida. No hay imperio que pueda resistir indefinidamente cuando sus cimientos son la injusticia, y no hay alma que pueda florecer cuando se ahoga en el egoísmo. La revolución de Libra estalla en cada ciclo solar como un himno a la equidad, recordando que los vínculos entre los seres no son cadenas, sino tejidos de energía que deben sostenerse con respeto y dignidad. En el campo de batalla de la vida, la espada de Libra es la palabra que reconcilia, el juicio imparcial que disuelve el caos, la belleza que inspira a los pueblos a crear en lugar de destruir. Y aunque parezca frágil, su fuerza es invencible, pues ninguna estructura puede sostenerse eternamente en la discordia. Allí donde reinan el abuso y la desarmonía, la revolución de Libra irrumpe con el ímpetu de la justicia inexorable, como el amanecer que ningún poder terrenal puede detener. Esta revolución no se libra en soledad. Libra convoca a la humanidad a reconocer que el destino de cada ser está entrelazado con el destino del otro. En esta danza estelar, nadie gana si el otro pierde, y nadie se eleva si no eleva también a quien lo rodea. La voz de Libra es la voz de los pactos sagrados, de las alianzas que construyen civilizaciones, de los acuerdos que permiten que la rueda del tiempo siga girando sin quebrarse. En lo profundo de cada corazón humano, la revolución de Libra resuena como una llamada a recordar la grandeza de lo justo, a abrazar la nobleza de la imparcialidad, a defender la belleza como derecho de todos. Y aunque los vientos del mundo se empeñen en arrastrar hacia el desbalance, la energía de Libra vuelve siempre, como el equinoccio que equilibra la balanza del cielo, a recordarnos que el poder más duradero es el que se ejerce en armonía con el cosmos. La revolución de Libra es eterna porque no depende de ejércitos ni de tronos, sino de la ley que rige las estrellas y los corazones. En su marcha silenciosa se escribe la epopeya de la humanidad que se rehúsa a sucumbir al caos. Cada vez que los hombres y mujeres eligen la justicia sobre la arbitrariedad, la palabra sobre la violencia, la unión sobre la separación, Libra triunfa. Y en ese triunfo reside la esperanza de que la balanza siga en pie, sosteniendo el cielo y la tierra en un mismo aliento de eternidad. La revolución de Libra también se alza en los rincones más invisibles del alma, allí donde el ser humano libra la batalla contra sus propias sombras. Porque el equilibrio no es solo un principio cósmico que ordena galaxias y estaciones, es también un mandato interior que exige valentía. En este signo se revela la guerra callada contra los excesos de la mente, contra la voz del ego que grita por dominio, contra las pasiones que ciegan y desvían. La verdadera gesta de Libra es la conquista de la medida interna, donde cada emoción encuentra su cauce justo y cada pensamiento aprende a escucharse antes de imponerse. El aire que gobierna a Libra es el soplo que transporta ideas, que erige puentes entre mundos opuestos, que lleva palabras de paz sobre campos devastados por la discordia. El aire no puede ser atrapado ni sometido, y esa es también la fuerza de este signo, su revolución se extiende sin límites visibles, infiltrándose en la conciencia colectiva como un canto inevitable. Libra no golpea con violencia, persuade con la lógica de lo justo, con la belleza de lo armónico,
con la sabiduría que recuerda que nada permanece si no respeta la balanza universal. En la rueda zodiacal, Libra marca el inicio de la segunda mitad, el umbral donde la individualidad se abre hacia lo colectivo. Es el punto donde el héroe que ha conquistado su identidad debe aprender a integrarse en la comunidad. La revolución de Libra, en este sentido, es la epopeya de la unión, la batalla por trascender el yo aislado y abrazar el nosotros. Aquí no hay gloria en la soledad absoluta, la verdadera victoria surge de los vínculos, de la alianza entre iguales, del pacto que se forja no por debilidad sino por sabiduría. Venus, regente de Libra, otorga el don de la belleza no como ornamento superficial, sino como fuerza revolucionaria capaz de inspirar a los pueblos a soñar con un orden más elevado. En esta revolución, la estética es un arma, la armonía es un escudo, la gracia es una estrategia. Porque cuando la belleza penetra en el espíritu, derriba muros, suaviza corazones endurecidos y despierta el anhelo de construir un mundo digno de contemplación. Libra se convierte así en el guardián de la justicia que no se impone con cadenas, sino que seduce con la visión de un horizonte más justo, más sereno, más humano. La revolución de Libra también es el despertar del juicio imparcial, la voz interior que se eleva por encima de los bandos para recordar que la justicia no puede inclinarse por conveniencia. No hay favoritismo en el equilibrio cósmico, no hay preferencia por la fuerza ni indulgencia para la debilidad, solo hay una verdad que se mide en el corazón de la balanza. En este sentido, Libra convoca a la humanidad a convertirse en jueces de su propia existencia, a reconocer dónde se excede y dónde se empobrece, a trazar con firmeza la línea que separa la armonía del caos. Cada vez que una sociedad se enfrenta al dilema entre la opresión y la equidad, la revolución de Libra se hace presente como una energía que empuja hacia la justicia, aunque el proceso sea lento y arduo. Porque Libra no busca victorias efímeras, sino transformaciones duraderas, aquellas que nacen de la conciencia compartida. Es la fuerza que inspira constituciones, pactos, declaraciones universales, todo aquello que se alza como símbolo de que la humanidad reconoce su interdependencia. En el plano espiritual, la revolución de Libra es el momento en que el alma aprende a mirar al otro como un reflejo de sí misma. No hay enemigo que no sea también un maestro, no hay vínculo que no sea un espejo. Así, Libra enseña que la verdadera justicia es comprender que lo que se da al otro inevitablemente regresa, y lo que se arrebata también deja vacío en quien lo toma. Esta visión convierte la balanza en un símbolo eterno de reciprocidad, donde la revolución se libra en cada gesto de compasión, en cada palabra justa, en cada acto que favorece la igualdad. La épica de Libra no se escribe con conquistas territoriales, sino con conquistas del espíritu. Es la epopeya de quienes luchan por el diálogo en tiempos de ruido, de quienes eligen la cooperación en tiempos de fragmentación, de quienes sostienen la belleza como bandera en medio del desencanto. La revolución de Libra es la gesta de lo sutil, pero no por ello menos poderosa. Su triunfo es silencioso, pero inquebrantable, como el amanecer que siempre retorna, como el equinoccio que no falla en su llegada, como la balanza que, tarde o temprano, se corrige a sí misma para restaurar el orden perdido. En ese destino eterno, Libra se convierte en la voz que convoca a los pueblos y a los individuos a recordar que no hay libertad sin justicia, ni justicia sin equilibrio, ni equilibrio sin amor. La revolución de Libra seguirá latiendo mientras exista el cielo, porque su misión no se agota en una era ni en una civilización. Es la corriente invisible que impulsa al ser humano a elevarse por encima del caos para convertirse en guardián de la armonía universal, héroe de un destino común que se escribe bajo la eterna mirada de las estrellas. La revolución de Libra también se manifiesta en el tiempo y en el destino, en los ritmos invisibles que marcan los ciclos de la humanidad. El equinoccio que la señala no solo equilibra luz y sombra, también abre portales en la conciencia colectiva donde se gesta la posibilidad de un renacimiento. En este umbral cósmico, los antiguos sabios veían el inicio de un nuevo orden, la oportunidad de corregir lo torcido y de reorientar el rumbo de las comunidades. Cada vez que la balanza se activa en los cielos, se despierta en la tierra un llamado que empuja a los pueblos a revisar sus pactos, sus leyes, sus valores, porque Libra no es solo un signo del zodiaco, es una corriente universal que exige equilibrio entre las fuerzas que gobiernan la vida. En su esencia, Libra enseña que la justicia no es un estado estático, sino un movimiento perpetuo. El equilibrio nunca es definitivo, es un vaivén constante, como el movimiento de las mareas que buscan su cauce, como el viento que se acomoda entre las montañas. La revolución de Libra recuerda que la armonía no es pasividad ni estancamiento, sino un arte de reajustar, de escuchar, de ceder y de recuperar. Así,
este signo encarna la gesta heroica de sostener la balanza en medio del caos, de ser capaz de mantener la serenidad cuando las fuerzas del mundo tiran hacia los extremos. Es una revolución que exige vigilancia permanente, porque la justicia no puede dormirse, necesita guardianes que velen por ella en cada amanecer. En los cielos, Libra se encuentra entre Virgo y Escorpio, y esa posición simbólica encierra un misterio profundo. Desde Virgo llega el legado de la pureza y del orden, la preparación meticulosa, la visión de un mundo que busca perfección. Hacia Escorpio se abre el abismo de las pasiones intensas, la transformación radical, la muerte y el renacimiento. Libra es el puente entre ambos, el lugar donde el análisis frío se convierte en pacto humano, y donde las fuerzas de la sombra pueden transformarse en alianza en lugar de destrucción. Esta posición convierte a Libra en un guerrero de la frontera, capaz de mediar entre lo racional y lo instintivo, entre la pureza y el abismo, sosteniendo en alto la balanza como única arma para atravesar el umbral. El elemento aire que lo rige le otorga el don de la visión amplia. El aire no pertenece a nadie, lo envuelve todo, une territorios, atraviesa barreras. Así, Libra se erige como un revolucionario universal, que no lucha por un pueblo aislado, sino por la totalidad de la humanidad. Su misión no es parcial ni limitada, porque su esencia es comprender que todo está tejido en una misma red. La revolución de Libra es la rebelión del espíritu colectivo que se niega a aceptar la fragmentación, que clama por la unidad sin anular las diferencias, que proclama que la diversidad puede encontrar un punto de encuentro sin perder su singularidad. En el lenguaje de los astros, la balanza también guarda relación con el karma. Lo que se hace en desequilibrio tarde o temprano regresa para exigir compensación. Así, la revolución de Libra enseña que la justicia cósmica es ineludible, toda acción encuentra su contraparte, toda elección tiene consecuencias que reequilibran lo perdido. No es un castigo, es la danza inevitable de las leyes universales. En este sentido, Libra es la memoria del universo que recuerda al ser humano que nada queda impune, que cada acto suma o resta en la balanza de la eternidad. La revolución que este signo impulsa es también una revolución moral, un despertar a la conciencia de que el destino no se escribe con arbitrariedades, sino con la coherencia de lo justo. En la dimensión épica, Libra es el arquetipo del mediador heroico, aquel que se interpone entre fuerzas enfrentadas para evitar la destrucción mutua. Su batalla no se libra con espadas bañadas en sangre, sino con la valentía de la imparcialidad, con el coraje de sostenerse en el medio, donde nadie quiere estar porque allí se siente la presión de ambos extremos. Sin embargo, es en ese centro incómodo donde Libra despliega su grandeza, porque solo desde allí puede erigir la paz como victoria y la justicia como destino. Su revolución consiste en recordar que la grandeza del héroe no está en imponerse sobre los demás, sino en elevarlos a todos hacia un punto de equilibrio donde puedan coexistir. La revolución de Libra también convoca a reconocer la importancia del otro como espejo. En el viaje del alma, este signo es el momento en que el yo descubre que necesita al tú para completarse, que la verdadera evolución no puede alcanzarse en aislamiento. El pacto, la relación, el encuentro, son escenarios sagrados donde Libra despliega su misión. No hay epopeya más elevada que aprender a convivir, no hay batalla más heroica que elegir la unión en lugar del conflicto. Y en este aprendizaje se esconde una verdad trascendental: el equilibrio no es solo interno, es también relacional, porque la balanza no mide un solo peso, mide siempre dos fuerzas que deben encontrarse en armonía. En su dimensión más elevada, la revolución de Libra es la coronación de la belleza como principio de orden universal. La justicia es hermosa porque crea armonía, la paz es bella porque refleja proporción, la equidad es sublime porque otorga dignidad a todos los seres. La belleza que Libra proclama no es un adorno, es el rostro visible de la verdad. Y en esa visión, su revolución es también artística y espiritual, convoca a la humanidad a crear templos, obras, palabras, actos que reflejen la armonía de las estrellas en la tierra. Es un llamado a convertir la vida misma en una obra de arte justa, equilibrada y luminosa. La revolución de Libra se despliega en silencio, pero con una fuerza que trasciende eras y civilizaciones. Es la corriente que empuja a cada individuo a erguirse como guardián del equilibrio, como constructor de puentes, como portador de justicia. Y aunque los tiempos de oscuridad parezcan quebrar la balanza, siempre retorna su poder invencible, porque es ley del cosmos que la armonía prevalezca. La epopeya de Libra es eterna y seguirá latiendo mientras el cielo sostenga sus estrellas, recordando que el destino de la humanidad se engrandece solo cuando el peso de la justicia y el de la belleza se sostienen en perfecta medida.
La revolución de Libra se expande más allá de la justicia y la belleza, alcanzando territorios donde la energía de este signo actúa como guardiana de los pactos invisibles que sostienen la vida. Libra no solo habla de relaciones humanas, también resuena en la relación del hombre con la naturaleza, en el vínculo del ser humano con los elementos, en el equilibrio sagrado entre la tierra y el cielo. Cada vez que la humanidad abusa del planeta, que sobreexplota lo que la sostiene, la revolución de Libra se activa como un eco cósmico que recuerda que no se puede sostener un futuro sin respeto por la balanza natural. Así como las estaciones se equilibran en el equinoccio, también la vida entera reclama un orden, una reciprocidad, una consciencia de que todo lo que se toma debe ser devuelto. En el plano astrológico, Libra no existe de manera aislada. Cada revolución de Libra resuena con Aries, su signo opuesto. Allí se libra otra batalla simbólica, la del yo contra el nosotros, la del impulso de conquista frente a la necesidad de alianza. En este eje se manifiesta la tensión más grande de la experiencia humana, la afirmación de la individualidad frente a la construcción de la colectividad. La revolución de Libra, en este sentido, es la epopeya que invita a equilibrar la fuerza de la acción con la sabiduría del pacto. Sin Aries, Libra se pierde en indecisiones, pero sin Libra, Aries se convierte en tiranía. Juntos forman el eje del verdadero héroe, aquel que lucha no solo por sí mismo, sino por un destino compartido. Los antiguos astrólogos veían en la balanza un símbolo sagrado porque era el único objeto inanimado entre las constelaciones zodiacales. Esto no es casualidad. Representa que la justicia y el equilibrio son principios que trascienden lo humano, que se imponen como leyes universales más allá de pasiones y caprichos. La revolución de Libra se levanta entonces como una revolución que no depende de voluntades individuales, sino que refleja un mandato cósmico: toda creación debe sostenerse sobre la medida justa. Incluso las estrellas se distribuyen en proporción, incluso los planetas mantienen su órbita sin colisionar, porque la armonía es el lenguaje fundamental del universo. En lo profundo del alma, Libra impulsa la revolución de la escucha. Allí donde todos hablan, Libra recuerda la necesidad de silencio para comprender al otro. La capacidad de escuchar no es debilidad, es la mayor de las fortalezas, porque abre la puerta a comprender lo que la voz del mundo oculta bajo estruendos de conflicto. Esta revolución enseña que la palabra justa solo puede nacer de la escucha atenta, que el verdadero pacto surge cuando cada voz encuentra un espacio en la balanza. En esta misión, Libra se convierte en un héroe del diálogo, el guerrero que vence no con gritos, sino con la calma capaz de sostener las tensiones hasta que se transformen en acuerdos. En la dimensión espiritual, la revolución de Libra es también un viaje hacia la justicia interna del alma. El ser humano no solo debe equilibrar sus vínculos externos, sino también reconciliar las fuerzas opuestas que habitan en su interior. Dentro de cada corazón late una guerra entre deseo y razón, entre instinto y conciencia, entre miedo y amor. La revolución de Libra surge como un llamado a dejar de fragmentarse, a integrar todas las partes del ser en una unidad serena. Porque un alma en desequilibrio no puede construir un mundo justo. El héroe de Libra aprende primero a sostener su propia balanza interna, y solo entonces puede erigirse como mediador en el destino de los demás. Esta revolución también guarda una relación profunda con el tiempo. Libra marca el inicio de un descenso hacia la oscuridad en el hemisferio norte y el ascenso hacia la luz en el hemisferio sur. Es un punto de cruce, un instante de transición donde se recuerda que la vida no es lineal, sino cíclica, que todo se renueva en ritmos sagrados. La balanza enseña a no temer a la noche ni a apegarse a la luz, porque ambas son necesarias, porque la vida se fortalece en los contrastes. La revolución de Libra es, en este sentido, un canto a la confianza en los ciclos, a la certeza de que el equilibrio se restaura incluso en medio de las mayores crisis. El símbolo de Libra también conecta con el derecho sagrado de elegir. Este signo otorga la revolución de la decisión consciente, del libre albedrío ejercido con sabiduría. En su búsqueda de equilibrio, Libra enfrenta la prueba de la indecisión, y es allí donde nace su mayor reto épico: atreverse a elegir con justicia, a comprometerse con una verdad, a sostener una decisión que no favorezca solo a uno mismo, sino al bien común. En cada elección de Libra se juega la balanza de destinos, y por eso su revolución es también la de la responsabilidad. No se trata de decisiones triviales, sino de actos capaces de orientar el curso de una vida, de una comunidad, de una generación. La revolución de Libra no conoce fronteras de tiempo ni espacio. Es una fuerza que se levanta en cada lugar donde la injusticia oprime, donde la balanza se inclina hacia el abuso, donde la belleza es negada, donde el diálogo es silenciado.
Su poder se manifiesta en cada hombre y mujer que se atreve a ser puente, en cada voz que se alza en favor de lo justo, en cada mirada que reconoce al otro como igual. Y aunque sus armas no brillen con la violencia del acero, su poder es más duradero que cualquier imperio, porque la armonía que Libra proclama es la única base sólida sobre la cual puede levantarse un futuro eterno. Así se despliega la revolución de Libra como un canto que atraviesa eras, como una corriente que fluye en cada equinoccio, como una promesa que las estrellas renuevan en silencio. Su fuerza épica no reside en dominar, sino en sostener, no en dividir, sino en unir, no en destruir, sino en crear. Es la revolución más profunda de todas, porque nace del principio que sostiene al cosmos entero, la balanza que guarda el orden, la justicia que ilumina los caminos, la belleza que inspira al espíritu humano a elevarse por encima de la sombra para escribir su destino junto a la eternidad. La revolución de Libra se extiende también hacia los territorios de la memoria ancestral y del legado que trasciende generaciones. Este signo guarda la llave de los acuerdos que no fueron escritos en papel, pero que se grabaron en los vínculos entre los pueblos, en los pactos tácitos que sostienen comunidades, en las alianzas invisibles que permitieron a civilizaciones florecer en medio de la adversidad. Libra no solo busca justicia en el presente, sino que convoca a revisar lo heredado, a reconocer en los errores del pasado los desequilibrios que deben corregirse para que las futuras generaciones no repitan los mismos ciclos de ruptura y discordia. La revolución de Libra se convierte así en un juramento cósmico que atraviesa el tiempo. Todo aquello que quedó en deuda debe saldarse, toda voz que fue silenciada debe encontrar resonancia, todo desequilibrio debe finalmente inclinarse hacia la armonía. En la alquimia interior, Libra representa la revolución de la mente que aprende a contemplar los opuestos sin temor. El pensamiento lineal y dogmático se desmorona cuando la balanza se impone como símbolo sagrado. El héroe que responde al llamado de Libra no teme a la contradicción, porque entiende que la contradicción es la materia prima de la síntesis. Allí donde otros ven división irreconciliable, Libra percibe la oportunidad de conciliación. Allí donde se enfrentan ideas opuestas, este signo revela la chispa de la verdad que solo aparece en el cruce de perspectivas. La revolución que propone no es la de la imposición de una visión única, sino la del encuentro fecundo entre múltiples visiones que, al entrelazarse, revelan un horizonte más amplio. En el plano social, Libra es la fuerza que desafía las jerarquías rígidas y las estructuras desiguales. Su revolución es silenciosa pero profunda, pues socava los cimientos de todo sistema que niegue la igualdad de derechos. No necesita levantar estandartes de guerra porque su poder radica en la fuerza invencible del equilibrio, lo que oprime demasiado termina quebrándose, lo que se inclina demasiado hacia un lado acaba por volcarse. Libra es la ley natural que impone rectitud incluso cuando los hombres olvidan la equidad. Su misión es restaurar, no castigar, pero en esa restauración revela la inevitabilidad del ajuste. Por eso, la revolución de Libra se convierte en un himno de esperanza para quienes sufren injusticia, porque saben que el universo mismo tiende hacia la compensación. La épica de Libra también se despliega en la capacidad de reconocer la belleza en la diversidad. Allí donde otros ven caos en la pluralidad, Libra percibe un orden secreto, como si cada diferencia fuera una nota necesaria para la melodía universal. La revolución de este signo proclama que no hay verdadera justicia si no se honra lo diverso, que no hay auténtico equilibrio si se pretende uniformar lo que nació para ser distinto. Así, la balanza no solo mide pesos, también mide matices, y su revolución consiste en recordar que la armonía no es la eliminación de contrastes, sino la conjunción de fuerzas diferentes en un diseño mayor. Esta es la epopeya de la convivencia, la gesta de transformar la multiplicidad en un coro que se eleva hacia lo eterno. Desde una perspectiva espiritual más elevada, Libra encarna la revolución del alma que reconoce la belleza como reflejo de lo divino. Cada obra de arte, cada gesto de compasión, cada acto de justicia, es un destello de esa fuerza cósmica que este signo guarda en su esencia. Por ello, la revolución de Libra no es solo política ni social, también es mística, es la apertura de la conciencia a un orden más alto que se manifiesta en proporción, en simetría, en equilibrio perfecto. En esta visión, la balanza se convierte en un altar, y sostenerla en armonía es un acto sagrado que conecta al ser humano con la divinidad que lo habita. El destino de Libra también está marcado por la prueba de la indecisión. El héroe de este signo no lucha contra enemigos externos tan visibles como otros, sino contra la parálisis de la elección, contra el miedo a inclinar la balanza hacia un lado y perder la armonía. Pero esta dificultad es también parte de su revolución, aprender que el equilibrio verdadero no es la inacción, sino la decisión justa en el momento justo. Así,
Libra revela que la valentía no consiste solo en enfrentarse a gigantes, sino también en atreverse a elegir con conciencia, aun sabiendo que cada elección implica renuncia. En esa prueba, Libra enseña al mundo que el verdadero poder se encuentra en la capacidad de comprometerse con lo que beneficia al todo, y no solo a una parte. En el cosmos, Libra es la única constelación que simboliza un instrumento de medida, y eso lo convierte en guardián del orden universal. Su revolución se despliega también en los planos invisibles donde la energía del universo busca equilibrio constante. Cada órbita planetaria, cada fuerza gravitatoria, cada movimiento de las estrellas, refleja la ley de la balanza. Libra encarna esa verdad en el corazón humano, recordando que somos reflejo del mismo orden que rige al cosmos. Su revolución es un llamado épico a vivir en correspondencia con esa armonía, a ser espejos del cielo en la tierra, a sostener con dignidad la medida que los astros ya respetan en su danza eterna. De esta manera, la revolución de Libra no es un acontecimiento pasajero ni un gesto aislado. Es una corriente continua que atraviesa la historia, el alma y el universo, un impulso que recuerda a la humanidad que la verdadera grandeza no reside en conquistar, sino en equilibrar, no en dominar, sino en unir, no en acumular, sino en compartir. Es la epopeya de la justicia que nunca muere, de la belleza que siempre inspira, del equilibrio que inevitablemente regresa. Y en ese regreso constante late la promesa de un destino donde la humanidad podrá alzarse como guardiana de la balanza universal, tejiendo con sus actos un reflejo digno de las estrellas que la contemplan desde la eternidad. La revolución de Libra se enciende también en el territorio del poder invisible de las palabras, allí donde el lenguaje se convierte en destino. Este signo, regido por el aire, transmite su fuerza en la forma en que los seres humanos se comunican, en la manera en que los discursos son capaces de construir mundos o de destruirlos. La balanza que Libra sostiene mide no solo acciones, sino también las vibraciones de la voz y los pensamientos que se pronuncian. Su revolución consiste en enseñar que la justicia comienza en el modo en que se nombra la realidad, porque quien domina la palabra justa puede devolver dignidad al oprimido, tender un puente donde había muros, reconciliar lo que parecía imposible de unir. Así, Libra convoca a un heroísmo que no depende del acero, sino de la verdad pronunciada en el momento exacto, como un rayo de claridad en medio de la confusión. En la danza de los planetas, Venus como regente otorga a Libra un destino donde la armonía estética se convierte en un lenguaje universal. Esta influencia revela que la belleza no es un lujo, sino una necesidad del alma, un alimento que sostiene el espíritu en tiempos de oscuridad. La revolución de Libra se manifiesta en esa capacidad de embellecer lo que toca, de elevar lo cotidiano a un nivel superior, de recordar que incluso en medio del caos, el ser humano puede crear un orden visible que inspire. No se trata solo de adornar la vida, sino de conferirle un sentido más alto a través de la proporción, la simetría y la gracia. Así como las estrellas siguen un ritmo armónico en su movimiento, Libra enseña que la existencia humana alcanza su plenitud cuando se convierte en reflejo de esa misma armonía. La revolución de Libra también es la revolución del equilibrio emocional que sustenta la verdadera fortaleza. El héroe de este signo no se deja arrastrar por la cólera ni por el abatimiento, porque comprende que las emociones extremas rompen la balanza y ciegan la visión. En lugar de negar las pasiones, Libra las ordena, les da su justo lugar, las convierte en corrientes que pueden convivir sin arrasar el espíritu. Esta tarea no es sencilla, pues exige disciplina interior y una vigilancia constante sobre uno mismo. Sin embargo, en esa victoria silenciosa sobre las tormentas internas, Libra encuentra su fuerza más épica, la serenidad capaz de sostener el mundo cuando todo se agita alrededor. El mito eterno de Libra también se proyecta en la relación con la ley y el orden social. Donde otros signos representan el instinto, la lucha o la transformación, Libra se convierte en el símbolo de la norma justa que regula la convivencia. Su revolución no destruye para empezar de nuevo, sino que corrige para dar continuidad. Es la fuerza que inspira códigos de justicia, sistemas legales, tribunales que se esfuerzan en reflejar, aunque de manera imperfecta, la imparcialidad del cosmos. La revolución de Libra es un recordatorio de que las sociedades solo prosperan cuando se gobiernan con equilibrio, cuando las leyes no son herramientas de dominación, sino expresiones de equidad. Y aunque en la historia humana esta misión se vea traicionada innumerables veces, Libra vuelve una y otra vez a reclamar su lugar, porque la balanza siempre termina corrigiéndose con el paso del tiempo. En la astrología espiritual, Libra encarna también el viaje hacia la unión de lo masculino y lo femenino como fuerzas arquetípicas. No habla solo de géneros, sino de energías complementarias que existen en todo ser humano.
La revolución de Libra se convierte en la epopeya de integrar lo activo con lo receptivo, la lógica con la intuición, la fuerza con la ternura. En ese equilibrio interior se encuentra el secreto de la plenitud. Quien logra integrar estas polaridades se convierte en guardián de la armonía universal, en reflejo viviente de la balanza cósmica que sostiene la creación. Así, la revolución de Libra no es únicamente externa, sino profundamente interna, un camino de autointegración que expande su influencia a todo lo que toca. Libra también guarda una relación con el destino colectivo de la humanidad en su tránsito hacia sociedades más justas y cooperativas. Es el signo que recuerda que la evolución no se mide solo en avances tecnológicos o en conquistas materiales, sino en la capacidad de construir vínculos basados en la equidad. Su revolución señala que el verdadero progreso de una civilización se mide en cómo trata a los más vulnerables, en cómo equilibra las diferencias, en cómo logra que la voz de cada individuo tenga peso en la balanza común. En este sentido, Libra se convierte en un faro de futuro, en la promesa de que la humanidad alcanzará su verdadera grandeza no cuando domine la Tierra, sino cuando aprenda a vivir en justicia sobre ella. El héroe que responde al llamado de Libra no se enaltece en solitario. Este signo recuerda que la gloria no está en la victoria personal, sino en el triunfo compartido, en la capacidad de generar armonía entre quienes lo rodean. Su revolución es la de los puentes invisibles que sostienen lo colectivo, la de los vínculos que, aunque frágiles, son más poderosos que cualquier muralla. En este aspecto, Libra se convierte en el arquitecto de la paz, en el estratega que entiende que los imperios caen, pero los pactos perduran cuando se basan en equidad. La revolución de Libra también resplandece en su relación con el arte del tiempo. Este signo enseña que el equilibrio no se impone de inmediato, sino que se construye pacientemente, como el escultor que modela la piedra hasta revelar la forma oculta. Libra recuerda que la justicia puede parecer demorada, pero nunca desaparece, se abre paso a través de los años, corrigiendo lentamente, restaurando lo que parecía perdido. Su revolución, aunque a veces invisible, es la más duradera, porque no se sostiene en la prisa, sino en la certeza de que todo ciclo encuentra su punto de compensación. Así, la revolución de Libra no se limita a la justicia social, al equilibrio personal o a la belleza exterior. Es una corriente universal que atraviesa todas las dimensiones del ser, que recuerda al hombre y a la humanidad que todo acto, toda emoción, toda relación y toda sociedad está sujeta a la ley eterna de la balanza. Su misión épica es mantener vivo el anhelo de equidad, sostener el orden invisible que permite al cosmos danzar en armonía, inspirar a las almas a erguirse como guardianes de un destino común donde la justicia, la belleza y la paz no son ideales lejanos, sino la base misma de la existencia. La revolución de Libra también se manifiesta en el silencio del cosmos, allí donde lo invisible sostiene lo visible. No se trata únicamente de equilibrios que los ojos humanos pueden percibir en las estaciones o en las leyes terrenales, sino de la armonía secreta que enlaza galaxias, órbitas y vibraciones que se expanden más allá de la percepción. Libra es el recordatorio de que todo en el universo obedece a una proporción, a un compás eterno que se expresa en la música de las esferas. Su revolución es la epopeya de lo oculto que se revela lentamente, un llamado a recordar que incluso en los planos más elevados la justicia se cumple como ley suprema. En el alma humana, Libra enciende la revolución de la conciencia relacional. No basta con equilibrar la mente y las emociones, ni con buscar justicia en la sociedad, también es necesario reconocer que cada vínculo es un universo en sí mismo. Cada relación amorosa, fraternal o comunitaria es un espejo que refleja tanto la grandeza como las heridas del espíritu. Libra enseña que la verdadera gesta consiste en sanar esas relaciones, en transformar los conflictos en aprendizajes, en convertir la unión con el otro en un camino hacia la trascendencia. La balanza se activa en cada encuentro humano, midiendo si lo que se da y lo que se recibe mantienen su proporción, si la entrega y la apertura permiten un crecimiento mutuo o si la desarmonía amenaza con quebrar el lazo. Esta revolución es profundamente épica porque desafía al individuo a salir de sí mismo y a descubrir que su destino está siempre entretejido con el de los demás. En el terreno de la espiritualidad, Libra guarda un secreto aún más profundo, el del equilibrio entre la justicia y la misericordia. La balanza cósmica no es fría ni mecánica, no se limita a pesar acciones y devolverlas con imparcialidad, también contempla el misterio del amor universal. La revolución de Libra consiste en mostrar que la justicia más elevada no se impone como un castigo inevitable, sino que se transforma en compasión cuando el alma reconoce su error y se abre al aprendizaje. En esta dimensión, Libra se convierte en puente entre la ley implacable del karma y la gracia que permite redención. Así, su revolución no solo equilibra,
también eleva, ofreciendo siempre la oportunidad de restaurar lo roto a través de la conciencia y la transformación. En el plano de la historia colectiva, Libra es la fuerza que impulsa los grandes tratados, las alianzas entre naciones, las constituciones que buscan regir a los pueblos bajo principios comunes. Su revolución se manifiesta cada vez que la humanidad comprende que no puede sostenerse en la guerra perpetua ni en la desigualdad, y decide crear estructuras que, aunque imperfectas, reflejan la aspiración hacia un orden más justo. Esta energía se hace visible en los momentos en que los pueblos cansados de la violencia se levantan no para destruir al otro, sino para pactar un futuro compartido. Libra recuerda que las civilizaciones no sobreviven por la fuerza de sus ejércitos, sino por la solidez de los acuerdos que tejen entre sí, acuerdos que son verdaderos cimientos invisibles de la historia. El viaje del héroe de Libra es distinto al de los signos que luchan con fuego o con hierro. Su travesía es más sutil, pero no menos grandiosa. Enfrenta batallas que no dejan cicatrices en la carne, sino marcas en el espíritu, la batalla contra la injusticia disfrazada de orden, contra la mentira disfrazada de verdad, contra el desequilibrio que se camufla como estabilidad. La revolución de Libra es la capacidad de desenmascarar esas ilusiones y devolver la visión clara que permite elegir el camino correcto. Su heroísmo está en sostener el centro cuando todo se inclina hacia la polarización, en resistir la tentación de tomar partido ciego por un extremo, en mantener viva la certeza de que la victoria real nunca está en la aniquilación del contrario, sino en el reconocimiento mutuo. En el horizonte del futuro, Libra encarna la revolución de la cooperación entre la humanidad y el cosmos. La ciencia, la filosofía y la espiritualidad confluyen en este signo como expresiones distintas de una misma búsqueda de equilibrio. La humanidad se acerca a un tiempo en que comprenderá que no puede avanzar sin escuchar la medida universal que ya existe en las estrellas. Libra inspira esa visión, un porvenir en el que el progreso tecnológico y la conciencia espiritual se unan para crear sociedades que no destruyan su propio hogar planetario. La balanza cósmica exige respeto a los recursos, a los ritmos naturales, al equilibrio entre el dar y el recibir en la relación con la Tierra. Su revolución es también ecológica, pues no habrá justicia verdadera mientras la humanidad viva de espaldas al equilibrio natural que sostiene su existencia. En la dimensión más íntima, la revolución de Libra es la conquista del espacio interior donde reina la calma. No se trata solo de justicia hacia el mundo, sino de justicia hacia uno mismo. El héroe de Libra aprende que equilibrarse no significa renunciar a sus deseos, sino darles un lugar justo en relación con su misión. Aprende que la belleza no es una ilusión, sino una fuerza que lo renueva. Aprende que la justicia no es un peso, sino un camino hacia la libertad. Y en ese aprendizaje personal, se convierte en testimonio viviente de lo que este signo proclama, que la verdadera grandeza se encuentra en la armonía, que el triunfo más alto es sostener la balanza cuando todo parece quebrarse. La revolución de Libra no tiene fin, porque es parte de la estructura misma del universo. Siempre que el caos irrumpe, vuelve a surgir como recordatorio de la medida. Siempre que la injusticia domina, reaparece como semilla de resistencia. Siempre que la belleza se pierde, retorna como un susurro en el corazón humano. Es un movimiento eterno que late en los ciclos del cielo y en las decisiones del alma, un canto silencioso que guía a la humanidad hacia un destino donde la justicia no será un ideal lejano, sino una realidad vivida. Y mientras las estrellas sigan marcando con precisión sus trayectorias, la revolución de Libra seguirá iluminando el camino, recordando que el equilibrio no es un punto muerto, sino el motor sagrado que impulsa la vida hacia la eternidad. La revolución de Libra se extiende también al terreno invisible de la energía sutil, allí donde los campos magnéticos, las vibraciones y las resonancias invisibles sostienen el equilibrio del universo. No se trata solo de justicia social o de belleza manifiesta, sino de la fuerza imperceptible que mantiene en armonía lo que parece distante. Libra es la conciencia de que todo está interconectado, de que un gesto en un lugar del mundo resuena en otro punto de la creación, de que el universo entero es un tejido donde la balanza se mueve con precisión cósmica. Esta revolución, desde lo invisible, actúa como una corriente que reordena, que devuelve la proporción, que impide que la asimetría termine disolviendo la estructura misma de la existencia. En los misterios de la astrología, Libra también se asocia con el horizonte, con esa línea sagrada donde el cielo toca la tierra. No hay otro signo que se vincule con tanta fuerza al umbral entre lo superior y lo terrenal, y por ello su revolución es también la de la unión de planos. Libra enseña que el ser humano no debe elegir entre el mundo espiritual y el mundo material, sino que su destino es hallar la proporción justa entre ambos. La balanza se convierte en puente entre lo eterno y lo efímero, entre lo divino y lo humano, entre el anhelo celestial y la experiencia terrenal.
Su revolución consiste en mostrar que la vida encuentra sentido cuando el espíritu se refleja en la materia y cuando la materia se abre a la inspiración del espíritu. En lo más profundo del viaje del alma, Libra guarda el secreto del equilibrio del corazón. No basta con pensar en justicia ni con construir leyes externas, la revolución verdadera ocurre cuando el centro del ser aprende a latir en compás con la verdad universal. El corazón humano, en su naturaleza, es la balanza más sagrada, late en ritmos constantes que recuerdan los ciclos cósmicos y, al mismo tiempo, guarda en cada palpitar la capacidad de inclinarse hacia el amor o hacia el egoísmo. Libra convoca a que ese corazón se vuelva justo, que su latido no sea solo biológico sino también espiritual, que cada acto se mida desde el amor que equilibra y no desde la ambición que rompe. En este aspecto, la revolución de Libra es la gesta heroica de convertir la propia vida en un acto de justicia interior. En el lenguaje épico de los mitos, Libra encarna la figura del guardián de las puertas. En el cielo, su aparición en el equinoccio señala el pasaje hacia un nuevo ciclo, el cruce entre estaciones, el tránsito de un tiempo hacia otro. Como guardián, Libra sostiene el equilibrio de ese umbral y recuerda que toda transición necesita justicia y conciencia. Su revolución es la de las encrucijadas, donde el héroe debe elegir el sendero correcto y hacerlo con dignidad. No se trata de un guardián que impida el paso con violencia, sino de uno que exige a todo viajero ser digno de continuar. En cada decisión trascendental que la humanidad enfrenta, la energía de Libra se hace presente, pesando los motivos y evaluando si la elección está alineada con el orden superior. La revolución de Libra también tiene un carácter sanador. Allí donde las relaciones se rompen, donde las sociedades se desgarran, donde las almas quedan fragmentadas por la injusticia, la balanza trabaja para restaurar la integridad perdida. Esta revolución se vive como un proceso lento, como la cicatrización que no se ve de inmediato pero que reconstruye el tejido roto. Libra es el recordatorio de que la sanación no se logra con represalias, sino con la medida justa de comprensión, perdón y rectificación. En este aspecto, su gesta es profundamente transformadora, convertir la herida en experiencia, el conflicto en enseñanza, la separación en posibilidad de unión renovada. En el plano de la visión universal, Libra representa la revolución de la simetría como principio creador. La arquitectura de los templos sagrados, las proporciones de las obras de arte inmortales, la exactitud de las escalas musicales que conmueven el alma, todo ello es expresión de la balanza cósmica que inspira a la humanidad a elevarse. Libra enseña que el orden estético no es superficialidad, sino un reflejo directo del orden divino. Su revolución es recordar a cada generación que el caos solo puede redimirse a través de la creación de armonía, que la obra justa y bella es el mayor legado que puede dejar una civilización. En la dinámica de los signos, Libra se erige como un punto de encuentro en la mitad del zodiaco, y ese lugar simbólico lo convierte en mediador del camino del alma. Los 6 primeros signos representan la construcción del individuo, mientras que los 6 últimos revelan la apertura hacia lo colectivo y lo universal. Libra marca ese pasaje, el instante en que el héroe que ha conquistado su identidad debe aprender a ponerla al servicio de algo mayor. Su revolución consiste en enseñar que el destino humano no se completa en la soledad del yo, sino en la integración con el nosotros. El héroe de Libra se engrandece no porque imponga su voluntad, sino porque ofrece su fuerza a la balanza del conjunto. También hay en Libra una revolución ligada a la temporalidad de las decisiones. Este signo recuerda que el momento justo es tan importante como la acción justa. Elegir antes de tiempo rompe el equilibrio, decidir demasiado tarde genera desarmonía. Libra enseña el arte del kairos, el instante exacto en que la acción correcta se alinea con el flujo del universo. Su revolución es la de la sincronía, el aprendizaje de vivir no a destiempo, sino en correspondencia con los ritmos mayores que guían la vida. La revolución de Libra, en su esencia más elevada, es la coronación de la conciencia de unidad. Cada balanza, cada relación, cada pacto, cada obra justa y cada acto de belleza son expresiones parciales de una verdad mayor, todo lo que existe está sostenido por un equilibrio común. Esta conciencia es el destino último de la humanidad, comprender que la separación es solo una ilusión y que la justicia, la armonía y la belleza son la forma en que el universo revela su naturaleza indivisible. Por eso, la revolución de Libra es inagotable, porque su misión no termina en un individuo ni en una era, su misión es eterna, sostener el orden del cosmos en el corazón de los hombres, para que la humanidad entera se convierta en reflejo vivo de la balanza que mantiene en pie la creación.